Y hola a todos nuestros maravillosos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema muy interesante que estamos seguros les encantará y les hará pensar. Como siempre, estamos aquí para compartir con ustedes todas las noticias y curiosidades más frescas sobre sus celebridades turcas favoritas, esas que todos seguimos con tanto entusiasmo. Pero antes de comenzar, les recordamos que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de nuestros nuevos videos y, por supuesto, no se perderán ninguna de las historias más fascinantes que compartimos sobre los famosos turcos que tanto admiramos. Así que, asegúrense de estar al tanto de todo lo que pasa en este emocionante mundo del espectáculo. Si eres un verdadero fanático de los famosos y las historias detrás de las cámaras, estás en el lugar correcto. En este espacio, nos gusta ir más allá de lo superficial y explorar lo que realmente está sucediendo en las vidas de esos rostros tan conocidos que, aunque parecen tenerlo todo, también enfrentan desafíos y momentos difíciles que pocas veces llegan a conocerse. Hoy, nos enfocaremos en una de las entrevistas más recientes que ha causado un gran revuelo en las redes sociales, debido a la vulnerabilidad y sinceridad con la que el actor turco Atay Ulusoy habló sobre su vida personal. Todos lo conocemos por sus papeles en series y películas exitosas, pero en esta entrevista reveló algo que dejó a muchos de sus seguidores completamente sorprendidos. La soledad que experimentaba incluso cuando estaba rodeado de amor. Este tipo de confesiones nos recuerdan que, aunque parezca que las estrellas viven vidas perfectas, muchas veces son personas que también pasan por momentos difíciles, y sus historias son tan humanas como las de cualquiera de nosotros. En esta charla, Atay mostró una faceta de sí mismo que sus seguidores no habían visto antes, un lado más introspectivo, donde compartió cómo, a lo largo de su vida, enfrentó la sensación de vacío interno a pesar de tener relaciones amorosas. A lo largo de la entrevista, el actor de Medcezir y de Protector se mostró reflexivo y sincero al hablar sobre cómo, durante varios de sus romances pasados, a menudo se sintió desconectado de la persona con la que estaba, incluso cuando todo parecía ir bien desde afuera. Para él, esta sensación de desconexión era algo difícil de entender en ese momento, pero con el tiempo logró comprender que la raíz de su malestar no provenía de los demás, sino de él mismo. Lo que Atay compartió resonó profundamente en muchos de sus seguidores, quienes se sintieron identificados con su experiencia. El actor habló de cómo, durante los primeros años de su carrera, las exigencias profesionales y la fama lo llevaron a un estado de ansiedad y desconexión emocional. A pesar de ser amado por miles de personas, experimentaba una soledad que no lograba explicar. Esta paradoja lo llevó a cuestionarse sobre el verdadero significado de las relaciones humanas y la compañía auténtica. Un tema que, sin duda, no es exclusivo de las celebridades, sino que puede ser muy común entre todos nosotros. Una de las reflexiones más impactantes que Atay compartió en la entrevista fue que, aunque intentó encontrar consuelo en sus relaciones amorosas, fue un proceso de autoconocimiento el que finalmente lo ayudó a entender que la verdadera plenitud no se encuentra en otra persona, sino dentro de uno mismo. Este proceso de madurez emocional le permitió aceptar que, para poder tener una relación sana y plena con otra persona, primero debía aprender a amarse y respetarse a sí mismo. La entrevista, que se convirtió rápidamente en tema de conversación en las redes sociales, también dejó claro que el actor está en un lugar emocional mucho más saludable ahora que ha pasado por esta etapa de autodescubrimiento. Hoy en día, Atay se siente más en paz consigo mismo y ha aprendido a valorar la importancia de la soledad como una oportunidad para reflexionar y crecer. En lugar de ver la soledad como algo negativo, ahora la ve como una oportunidad para conectarse con su esencia más profunda. Es cierto que muchos de nosotros, en algún momento, hemos experimentado esa sensación de soledad en las relaciones. Y no importa cuán rodeados de personas estemos,
la verdadera conexión solo se puede dar cuando somos honestos con nosotros mismos. Las palabras de Atai son un recordatorio de que, antes de buscar la felicidad en los demás, debemos primero buscarla dentro de nosotros mismos. A lo largo de los últimos años, el actor ha estado en un proceso de transformación personal que le ha permitido cambiar su perspectiva sobre el amor y las relaciones. En lugar de seguir los convencionalismos o las expectativas sociales, ahora busca relaciones que sean realmente profundas y significativas. En la entrevista, dejó claro que ya no busca una compañía que solo esté basada en lo superficial o en lo que la sociedad espera de él. Ahora, prefiere tener una persona a su lado que sea una verdadera compañera de vida, alguien con quien compartir tanto los momentos buenos como los difíciles. Es interesante cómo, a medida que las personas van creciendo y aprendiendo sobre sí mismas, sus valores y lo que buscan en una relación también cambian. Los que han estado siguiendo la carrera de Atai desde sus inicios pueden ver cómo ha evolucionado tanto como actor como persona, y cómo su madurez emocional se refleja no solo en su vida personal, sino también en sus trabajos artísticos. Este crecimiento personal lo ha convertido en un referente para muchos, no solo como actor, sino también como ser humano. Lo que más ha conmovido a sus seguidores es la manera en que abordó este tema tan delicado. En lugar de esconder sus emociones, decidió abrir su corazón y compartir lo que sentía, lo que, sin duda, ha generado una conexión aún más fuerte con sus fans. Y es que, aunque muchos de nosotros idealizamos a las celebridades, al final del día, todos compartimos las mismas luchas emocionales y personales. Esto es algo que nos hace sentir más cercanos a ellos, como si, en cierto modo, sus experiencias pudieran ser las nuestras. Sin lugar a dudas, esta entrevista ha sido un momento clave en la vida de Atai Ulusoy, un punto de inflexión que no solo ha impactado a sus seguidores, sino que también ha dejado una lección importante para todos nosotros. La importancia de la autoaceptación y el autoconocimiento. Y aunque algunos piensen que las celebridades viven en un mundo de fantasía, sus historias de vida nos enseñan que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Antes de despedirnos, les invitamos a dejar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan sobre las confesiones de Atai? ¿Se sienten identificados con sus palabras? ¿Cómo han enfrentado ustedes la soledad en sus propias vidas? Nos encantaría saber qué opinan. Y con esto, llegamos al final de nuestro video. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos. Además, activen las notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto en un nuevo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.